Hola y una bienvenida muy cálida a quienes nos escuchan a un nuevo episodio de Psicoanime Podcast. Un saludo para toda la audiencia. Ya tenemos el café listo y la mesa llena de notas para empezar. Sí, el café es totalmente necesario hoy. Arrancamos esta inmersión a fondo con un personaje que es una pasada. Totalmente. Hoy nos sumergimos en la mente de uno de los protagonistas más icónicos de la ficción, Lelouch Lamperouche. Bueno, el genio táctico de Code Geass. Pero hay que dejar clara nuestra misión desde el minuto 1. Eso es, quienes busquen un análisis de batallas de mechas o de estrategias militares no lo van a encontrar aquí. Exacto. Queremos desnudar al ser humano, usar la psicología para entender al chico asustado que hay detrás de la máscara. Porque la genialidad de esta historia no está en la guerra, sino en las heridas emocionales de quien la provoca. Y para entender a esa figura legendaria, tenemos que ir obligatoriamente al origen, al niño herido. Claro, a la herida fundacional. Todo empieza con un trauma brutal que rompe su infancia por completo. Buf, es que leer estos apuntes encoge el estómago. Hablamos de un niño que presencia el asesinato violento de su propia madre. Es una escena llena de terror absoluto. Ese evento es la fractura mental que lo cambia todo. Pero lo más devastador, según repasamos en este perfil psicológico, no es solamente la pérdida trágica. No, no lo es. Lo que realmente forma el trauma es lo que ocurre inmediatamente después de esa muerte. Exactamente. Va a buscar respuestas a la máxima autoridad, que además es su padre, y recibe un desprecio absoluto. El emperador lo exilia, lo descarta por completo. En psicología, esto es una traición institucional profunda. Es que imaginemos la impotencia total de ese niño. Esa emoción pura de vulnerabilidad extrema. La figura que debería protegerte te tira a la basura. El mensaje que recibe esa mente infantil es demoledor. El mensaje es que el sistema no protege a los inocentes. Si quien tiene el poder no te cuida, estás solo. Y ese terror puro, esa indefensión, es la semilla absoluta de todo lo que vendrá después. Es fascinante ver cómo el miedo a la impotencia empuja a una persona a buscar desesperadamente el control. Claro, la mente no se queda de brazos cruzados ante un entorno tan hostil. Desarrolla mecanismos de supervivencia. Y en este caso, esa herida se traduce en una desconfianza absoluta. Una desconexión total hacia cualquier figura de autoridad. La lógica interna se vuelve muy rígida. Si las personas en el poder pueden aplastarte, la única forma de estar a salvo es tener el poder. Es un mecanismo de defensa llevado al extremo. Y leyendo estas motivaciones surge un término súper interesante. Sí, el famoso complejo de Salvador. Eso es. Hay una necesidad casi compulsiva de crear un mundo seguro proyectada enteramente en su hermana menor, Nanali. A ver, en psicología, el complejo de Salvador aparece cuando alguien intenta arreglar su propio caos interno arreglando el mundo. Y Nanali es su anclaje emocional. Ella representa la inocencia perdida que él ya no puede recuperar. Es la única pieza de humanidad pura que le queda en un entorno que percibe como corrupto y despiadado. Pero claro, aquí la psicología se vuelve destructiva. Asume una responsabilidad que es desproporcionada para un adolescente. Totalmente. Es como si cargara el peso del universo sobre sus hombros. Creer que o salva el mundo él o nadie lo hará. Es una desconfianza total en la humanidad. Y esto nos lleva directamente al momento en que obtiene su poder. El guías, que a simple vista parece una herramienta genial para avanzar en la trama. Sí, la capacidad de dar órdenes absolutas a quien mire a los ojos. Parece un superpoder alucinante. Pero psicológicamente representa muchísimo más. Es un error verlo solo como una ventaja táctica. Claro, es la respuesta directa a ese miedo a la vulnerabilidad del que hablábamos. El control absoluto materializado. Es la herramienta perfecta para erradicar la posibilidad de volver a sentirse indefenso jamás. Aunque bueno, viendo su evolución, da la sensación de que este poder lo corrompe de una forma tremenda. Entiendo perfectamente que se ve así. Es la lectura más lógica desde fuera. Es que pasa de querer proteger a su hermana a controlar a multitudes riéndose a carcajadas. Parece una corrupción total. Ya, pero explorando los apuntes sobre trauma severo, hay un ángulo distinto que me parece más acertado. Ah, sí. ¿A qué te refieres exactamente? Porque sus acciones son bastante oscuras. Me refiero a que el poder, en realidad, no lo corrompe. Simplemente le da la herramienta para un miedo que ya existía. O sea, no es la típica historia de corrupción por el poder. Exacto.
El terror a volver a ser una víctima es lo que le empuja. El poder no crea la oscuridad, solo quita los frenos. Madre mía, esa perspectiva lo cambia todo. Es la manifestación literal de su pánico a ser vulnerable. Cuanto más poder acumula, más altos construye los muros para que nadie pueda lastimarlos. Y en su mente, la falta de control equivale a la muerte. Buf, es una forma de vivir aterradora. Y eso tiene un coste altísimo en sus relaciones interpersonales, que es otra capa fundamental de este análisis. Es una parte que rompe el corazón. Repasando sus interacciones, parece que cuanto más quiere a alguien, más daño hace. Las notas psicológicas hablan de un manual de apego evitativo. A ver, expliquemos un poco esto. ¿Cómo funciona el apego evitativo en una mente tan brillante pero tan fracturada? Para entenderlo de forma sencilla, imaginemos una fortaleza medieval. Vale, me gusta la analogía. Quien sufre este tipo de apego ama intensamente, tiene sentimientos reales, pero percibe la intimidad como un riesgo inaceptable. Claro, porque si dejas entrar a alguien en la fortaleza, esa persona tiene el poder de destruirla desde dentro. Y con su historial de traiciones institucionales y familiares, eso es completamente impensable. Qué duro. Por eso mantiene a sus seres queridos a una distancia estratégica. Eso es, aleja a sus mejores amigos precisamente para protegerlos de su propio caos. Y también para protegerse a sí mismo del dolor de perderlos. Es una dinámica verdaderamente trágica. Prefiere cargar él solo con toda la culpa y el horror de sus decisiones. Absorbe la sangre, las mentiras, las traiciones, en un silencio absoluto, para no mostrarse débil jamás. Porque la vulnerabilidad, para alguien con su herida, es sinónimo de una muerte emocional letal. Y para poder sostener ese nivel de aislamiento y responsabilidad, la mente humana necesita protegerse. Necesita una armadura. Y aquí entra la creación de su alter ego, la identidad de Ciro. Ciro, esa máscara teatral, que no es solo un disfraz para evitar que el imperio lo reconozca, ¿verdad? En absoluto. A nivel clínico, esta identidad simbólica funciona como un falso yo. ¡Qué concepto tan interesante! ¿Un falso yo? Es como inventarse un personaje para que reciba los golpes por ti. Lo has definido a la perfección. Es una fachada protectora para interactuar con el mundo sin que el yo real salga lastimado. Claro, porque el yo real sigue siendo un adolescente profundamente herido. Exacto. Y esta armadura tiene nombre, capa y una máscara literal que lo oculta todo. Es alucinante. Cero actúa como una barrera psicológica impenetrable. Le permite desconectar su humanidad de sus acciones. Y el adolescente normal no soportaría mandar a gente a morir. Pero Cero, el símbolo infalible de la rebelión, sí puede. Y así consigue instrumentalizar a las personas. Comete actos terribles porque Cero no tiene ataduras emocionales. Todo esto se sostiene mediante un mecanismo de defensa potentísimo que es la racionalización constante. Esta frase que se repite como un mantra sin descanso. El fin justifica los medios. La racionalización es clave. El yo real colapsaría ante la magnitud del sufrimiento que causa a sus propios amigos. Así que la mente crea una narrativa muy lógica, muy matemática, para sofocar el dolor emocional. Se convence a sí mismo de que cada sacrificio es simplemente un mal necesario, una pieza en un tablero. Pero claro, debajo de esa frialdad calculada hay un dolor inmenso por cada vínculo que rompe. Y en ese punto de fricción entre lo que siente y lo que hace, nace la gran contradicción de su vida. Una contradicción muy dolorosa. Cuanto más poder acumula para crear un mundo justo, más se parece al sistema que odia. Se convierte en el reflejo de la autoridad abusiva que destrozó su propia infancia. Vemos cómo la misión termina devorando por completo a la persona. La humanidad queda enterrada. Se distancia de compañeros de lucha que le ofrecían una lealtad pura, porque el control exige sacrificios absolutos. Pierde la capacidad de conectar de verdad. Se convierte en un dios táctico intocable. Pero a costa de ser un ser humano profundamente aislado y lleno de heridas que ya no pueden sanar. Y toda esta olla a presión desemboca en una crisis monumental. Entrando en la recta final, el cierre es de locos. Exige mirarlo con muchísima empatía. Es un instante de lucidez brutal donde la realidad choca con sus justificaciones. Se da cuenta de que ha ganado. Ha logrado moldear el mundo. Pero ese mundo pacífico no puede ser gobernado por él. Comprende que no puede haber paz si el que se sienta en el trono tiene las manos manchadas de tanta manipulación. Su sola existencia, su propia vida, es una amenaza directa para la paz que tanto le ha costado construir. Y entonces diseña el plan definitivo, el clímax de todo su trauma. El Cero Requiem. Al leer el desglose psicológico de este acto final, la verdad es que ponen los pelos de punta. Es el mecanismo de expiación definitivo. La mecánica es tan brillante como retorcida. Decide convertirse a sí mismo
en el tirano más cruel y odiado de toda la historia humana. Asume el papel del villano absoluto a nivel global. Atrae todo el odio y la sed de venganza hacia su persona. Convierte su propio rostro en el símbolo del mal. Absorbe todos los pecados del mundo. Antropológicamente es la figura del chivo expiatorio perfecta. Y el último paso es orquestar su propio asesinato público. Deja que su mejor amigo, llevando la máscara de Cero, lo atraviese con una espada frente a todo el planeta. Permite que lo maten para purgar el sistema desde dentro, dejando un lienzo en blanco para la humanidad. Analizar la psicología de este acto final revela una dualidad tremenda. Por un lado, es el sacrificio supremo. Renuncia a su vida, a su reputación y a la posibilidad de ser feliz alguna vez. Renuncia incluso a estar con la hermana por la que empezó absolutamente toda esta guerra. Lo hace por un amor genuino hacia ella y hacia el futuro. Es un nivel de altruismo abrumador. Pero claro, por otro lado, duele pensar que este acto es también una confesión de culpa devastadora. Totalmente. En el fondo su mente le dicta que no merece vivir en la luz después de tanta oscuridad. Es como si sintiera que no tiene derecho a disfrutar de la paz que ha creado. Es un suicidio disfrazado de martirio, la única forma que encuentra de redimirse por haber sacrificado su humanidad. ¿Qué forma de cerrar un arco vital? La redención a través de la aniquilación total del yo. Le deja al mundo su propia ausencia como el pegamento emocional para unir a una humanidad fracturada. Es abrumador. Nos muestra el extremo al que puede llegar una mente humana intentando controlar el caos de un trauma. Ver al niño asustado sosteniendo el peso de una máscara tan perfecta da muchísimo que pensar. Nos recuerda que los mecanismos de defensa más fríos siempre esconden las heridas más profundas. Ha sido un viaje emocional muy intenso desgranar todos estos apuntes hoy. Desde luego. Y para cerrar nuestra inmersión de hoy, queremos dejar en el aire una reflexión muy potente. Algo para rumiar en silencio después de escuchar todo esto. Hace que nos plantemos lo siguiente. ¿Hasta qué punto nuestra obsesión por controlar nuestro entorno, nacida del miedo a que nos hagan daño, termina destruyendo aquello que más queríamos proteger? Es una pregunta que resuena mucho más allá de la ficción. Todos construimos pequeños sistemas de control para evitar la vulnerabilidad. Una gran verdad. Con esta reflexión sobre nuestras propias armaduras, ponemos punto y final al episodio de hoy. Ha sido un placer compartir este espacio. Animamos a quienes nos escuchan a dejar en los comentarios cómo perciben estas heridas en el día a día. Y recordar suscribirse a Psicoanime Podcast para más inmersiones profundas. Hasta la próxima.